Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, voy a hablar con Pedro López. Yo no sé si es escritor, lo que sí sé que es una persona inquieta. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo Bartolo, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, no nos podemos quejar de nada, estamos vivos, no tenemos el virus del COVID, por lo tanto, podemos ponernos los calcetines todas las mañanas cuando nos levantamos, demos gracias a Dios. Sí, aleluya, aleluya. Oye, casi un año por estas fechas, más o menos, ¿no?, que hace cuando tuviste que apartar, porque no suprimir, sino aplazar a esas charlas que dabas en el centro de las personas mayores, ¿no?, en el centro de la tercera edad. ¿Y por qué escribe ahora artículos como estos? ¿Qué busca en la escritura? Artículos como la crucifixión de Jesús. Bueno, la verdad es que no solamente es la crucifixión de Jesús, es algo más amplio, es el proceso que se hizo a Jesús desde los puntos de vista de las jurisdicciones penales, judía y romana. Es algo más amplio. De hecho, te diré que la crucifixión es la etapa final. Significa la crucifixión la ejecución de una sentencia que dictó, en este caso, Poncio Pilato o Pilatos, como se le conoce en el mundo de habla hispánica. Oye, hablas que son fuentes históricas los evangelios y otras fuentes extraevangélicas. A ver, explícamelo para que la gente lo entendamos, los que no somos doctrinados en el tema del dogma muy religiosos. Muy bien, esa es una buena pregunta, Bartolo. De hecho, te diré que en esta entrevista nuestra no me voy a dedicar a dar citas evangélicas, ni tampoco citar a autores antiguos, ni nada de eso. Esto se trata de una entrevista para que el pueblo más llano lo entienda un poco mejor. Tengo que decirte al respecto que las únicas fuentes donde se habla del proceso a Jesús son los evangelios, las únicas fuentes contrastadas. Los evangelios ciertamente no son unos libros de carácter histórico, son de carácter apologético, es decir, enseñan la doctrina que después formará el cristianismo. Digo después de escribirse esos evangelios. Recordemos todos que los evangelios se escriben, el primero, San Marcos, sobre el año 70, una vez destruido Jerusalén, el 7 de mayo del año, el 5 de agosto del año 70. Después se escribe el primer evangelio, que es el de San Marcos. Después viene sobre el año 80 aproximadamente, por poner una data, no se sabe con exactitud, pero pongamos sobre el año 80 el de Mateo, sobre los años 90 el de Lucas, y sobre los años 100, terminando ya el siglo I, el Evangelio de San Juan. Los evangelios se escriben también, siempre hay una motivación. Cuando el hombre hace algo, el hombre, me refiero a la persona humana, hace algo, siempre es por alguna causa, por algún motivo. ¿Por qué se escribieron los evangelios? Los evangelios se escriben porque Jesús en vida, durante su vida pública, adoctrinaba. Su doctrina decía que no se pasará esta generación sin que se cumpla todo lo que él decía. Pero la verdad es que a Jesús lo crucificaron de forma imprevista. Piensa que el Domingo de Ramos llegó en olor de multitudes a Jerusalén, encima de un pollino, y todo el mundo le tiraba mantos y ramas de olivo. Bien, si eso era el domingo, el jueves por la noche lo prenden y el viernes, como todos sabemos, lo crucifican. Es decir, en cosa de 4 días y medio, 5 días como mucho, 4 días y medio, sucede una serie de hechos que son hasta contradictorios. Primero entra en honor de multitudes y termina crucificado como un delincuente. Bueno, pues los evangelios se escriben, son apologéticos, es decir, en el sentido de que adoctrinan, como es lógico, todas aquellas palabras y hechos y dichos de Jesús, pero también, alto, eso no obsta
a que los propios evangelios llevan una fuente histórica. Lo que pasa es que hay que saber verla y leerla. Y de hecho, cuando ven los cristianos en aquella época, no se puede decir todavía, te estoy hablando, si Jesús muere en el año 30 de nuestra era, pues te estoy hablando que de los años 31 al 70 que escribe el primer evangelio Marcos, han pasado 40 años. Antes sabemos que están las epístolas de Pablo, el apóstol, bueno, llamado apóstol en el sentido de divulgador. Pero cuando ven que no se cumplen las promesas que Jesús dijo de que sucederían en esa misma generación, y cuando ven que la parusía, la segunda venida de Jesús después de resucitado, no llega, los primocristianos, o los judeocristianos, o los judeomesiánicos, como queramos llamarle, de todavía primera mitad del siglo I, se encuentran inquietos, no saben a qué atenerse. Surgen unos problemas esenciales. Por ejemplo, tenemos la misión de Jesús, había que exportarla también a los gentiles, entendiendo por gentiles todas aquellas personas que eran judías. Había que bautizar a todos ellos, que iba en contra de la ley mosaica. Surgen serias preguntas. De otra parte, no olvidemos que ese judeo-mesianismo o judeo-cristianismo naciente está perseguido por la propia religión judía, que los consideran herejes y perseguidos. Pero por otra parte, también desde el punto de vista externo, el mundo romano en aquella época lo confunde con los judíos, con todas las revueltas que había en el mundo judío a lo largo de todo el siglo I, y como todavía no había una clara diferencia entre judíos y cristianos, para los romanos todos eran judíos. Y claro, surge también la necesidad de tener que diferenciarnos un poco de los judíos y de demostrarle a los romanos que la religión que nacía, el cristianismo, después llamado, era una religión perfectamente adaptada y adaptable al mundo romano, que no iba contra sus instituciones ni contra sus leges mayorum. No, era perfectamente legal, que no era como el judaísmo. Pedro, te pregunto, ¿por qué en esos 4 días de la entrada de Jesús a Jerusalén, subido en un borrico, a 4 días después tener que pasar por el Sanedrín con el sumo sacerdote? ¿Esto por qué ocurre? Y no sé, a mí me llama esto mucho la atención, ¿no? Tú como letrado pues tienes que saber que cuando lo condena es porque no tenía un buen letrado que lo defendiera. Te voy a decir una cosa, Bartolo. Precisamente que Jesús entre a Jerusalén a lomos de un borrico es una profecía de Zacarías. Es una profecía que dice que entrará el Mesías en Jerusalén a lomos de un borrico, o de un asno, si quieren decir, un borrico. Jesús era consciente cuando sube a Jerusalén de que lo iban a matar. Era perfectamente consciente. Él lo sabía y tenía que cumplir las Escrituras. En las Escrituras se dice que será colgado del madero. Es decir, el Mesías no era ni lapidado, ni estrangulado, ni quemado. No. Tenía que morir, fíjate, colgado del madero, pero no me refiero por ahorcamiento, sino por crucifixión. Así lo decían las profecías de Isaías. Jesús era consciente, cuando sube a Jerusalén en contra de sus apóstoles, que sus apóstoles, según se lee en el Evangelio de San Juan, los hechos ya se están poniendo el día antes del Domingo de Ramos, que el Domingo de Ramos, el domingo era el primer día de la semana de los judíos. Para ellos era el primer día porque el sábado era el Sabbat, el día de fiesta. Cuando subió el día de fiesta de Efraín hacia Betania, donde había resucitado a Lázaro, le dijeron sus discípulos que no subiera porque después de haber el martes santo
echado a los mercaderes del templo, la cosa estaba muy peligrosa para su seguridad física. Entonces, él a conciencia subió para que se cumplieran todas las profecías. Él sabía, y lo dijo a sus discípulos, que habría de morir. Acuérdate que en en la última cena, le dice a los discípulos: alguien de entre vosotros a quien yo dé la sopa me va a traicionar. Sabía perfectamente cuál era su fin, y él lo aceptó. En vamos a llamarle película, en esta película, hay tres actores. El primero es Caifás. Caifás, desde luego, quería ir contra Jesús porque las prédicas de Jesús, la doctrina de Jesús iba contra el templo. El templo de Jerusalén, indicaba que para la expiación de los pecados, todos los judíos tenían que ir al templo de Jerusalén, y por eso una vez al templo, y una vez al año, en la época de la Pascua, iban todos de cualquier sitio donde vivieran. Y para la expiación efectiva de sus pecados, tenían que hacer una especie de óvulo. Llámense, los más pobres 2 tórtolas, los más ricos daban una donación, hacían una donación más grande al templo. Entonces, el templo no solamente tenía un poder religioso, sino económico. Los mismos mercaderes que estaban allí en el atrio, en uno de los atrios del templo, cambiando las monedas extranjeras y vendiendo las palomas y todo, eso significaba un beneficio, un enriquecimiento para el templo y para los sacerdotes, que eran de la clase de los saduceos, la mayor parte, el 90% de ellos. Jesús predicaba lo contrario. Jesús predicaba el amor. Jesús predicaba que con su arrepentimiento sincero, los pecados quedaban expiados, y eso iba contra el origen del templo. Pedro, expiado, ¿eso qué es? ¿Perdonado? No, perdóname si utilizo algún término que sea... Tú yo corrígeme. soy como la tía Gregoria, que tú la conociste. Yo soy como la tía Gregoria, soy de la calle. Entonces, expiado, te pido que no sé, que nos lo expliquen más claramente. Vale, sí, pero si no lo hago porque... No te preocupes. En fin, son muchos años... Lo haces sin más dedicados, repito, son muchos años dedicados a la vida del foro, y entonces se me pueden escapar, por deformación profesional, se me pueden escapar palabras que el pueblo no pueda entender, pero tú, por favor, corrígeme como ahora. Expiar quiere decir perdonar los pecados. Bien. Jesús decía que los pecados... Jesús era, al contrario que el Dios demiurgo, con el Dios malo, entre comillas, del Antiguo Testamento, que era un perseguidor, mandaba castigos a todas las personas que no cumplían con la ley mosaica. Jesús es todo lo contrario. Jesús predicó una de las cosas, el amor. Ama al prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es decir, todo se basaba en el amor, en la misericordia. Claro, decía que con el arrepentimiento, te lo diré con esas palabras, con el arrepentimiento sincero de los pecados, una persona, sus pecados le podían ser personados. Acuérdate que lo dice San Lucas en su Evangelio, que le preguntan: ¿qué tenemos que hacer para orar, hablar con Dios nuestro Señor? Y Jesús le responde: no seáis como aquellos fariseos que se ponen en la primera fila para que todos los vean con una cara compungida, para que vean que hacen ayuno y abstinencia. No seáis como esos. Vosotros tenéis que, con una simple oración, dirigidos al Padre. Y dijo: ¿cuál es esa oración? Le preguntan. Mira, es muy sencilla: Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, 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 que todos la conocéis. Fíjate, el amor, eso era lo que predicaba Jesús, y eso era lo que molestaba muchísimo a los saduceos, que eran los sacerdotes que gobernaban el templo. Por eso, y por otras cosas, que ahora las veremos, que Jesús sabía que iban contra la ley mosaica, por ejemplo, el arrancar espigas en sábado, por ejemplo, en curar a un paralítico en la piscina de Betesda en un sábado. Todas esas cosas sabían que iban contra la ley de Dios. Y fíjate lo que te voy a decir: la ley mosaica es
era y sigue siendo extremadamente dura, pero tenemos que ponernos también, tenemos que mirar aquella época no con las gafas de un señor del siglo XXI, sino con que sucedía en el siglo I. Pero cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, que había 2 tablas, escritas en lápiz de fuego, según dice, en esas, cuando baja Moisés, le dice, tenéis que trabajar 6 días a la semana, y el 7º será descanso absoluto, de tal manera que aquel que incumpla esta norma será lapidado. Escúchame, Pedro, una cosa, te voy a decir, no sé, son muchas las causas, las razones que dieron los del Sanedrín cuando lo mandaron crucificar, ¿no? Pero, no sé, esas causas se llegaron a entender. En aquella época era perfectamente entendible. O fueron unas causas que el sumo sacerdote del Sanedrín, bueno, pues se las montó allí, porque claro, ahí el amigo Pilato se lavó también las manos. Haremos después de Pilatos. Estamos justamente con la primera parte del procedimiento. Te decía que cuando bajó Moisés le dijo, no podéis ni tan siquiera hacer fuego. Fíjate lo que te digo. Y el que incumpliere esta ley recibirá muerte por lapidación. Viene en el Éxodo. Vale. Pero eso, querido Bartolo, Caifás, el sumo sacerdote, no se las inventó. Te digo que no se las inventó porque los propios evangelios, los 4 evangelios canónicos, nos dicen perfectamente que Jesús, cuando sus apóstoles iban por medio de un campo sembrado, cogieron trigo, cogieron espigas para matar su hambre. Y él expuso sus razones y le dijo que el sábado no estaba hecho, para el hombre, perdón, el sábado estaba hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Dio sus razones y además dijo, acordaos de aquellos guerreros de David, que en un sábado cogieron las ofrendas del propio templo de Jerusalén, porque tenían hambre. Por lo tanto, él daba sus razones, pero te vuelvo a repetir, detrás de todos esos hechos que en aquella legislación y en aquella época sí eran punibles con la pena de muerte por lapidación, pero te digo que detrás de todo eso había una causa económica. Caifás y el Sanedrín, todos los sanedritas iban contra Jesús porque sus prédicas no eran favorables al vil metal que el templo cogía en aquella época con todas las oblaciones que son ofrendas, sacrificios y cosas de esas. Escúchame, Pedro, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vuelvo contigo porque quiero preguntarte 2 o 3 cositas. Venga, no te me vayas, quédate ahí. Mientras te voy a mandar como penitencia una simple oración, pero interior tuya misma. Ahora vuelvo con todos ustedes y con Pedro López. Recuerde, ahorre usted comprando en el almacén de Sovejano. En Clínica Dental Qualident queremos cuidar la salud de tu boca. Recuerda que la primera visita es total, son lo más importante. Ven a vernos, Qualident. Bueno, ya estoy aquí con Pedro López otra vez. Pedro, como no quiero que se me queden muchas cosas, te he preguntado por Pilatos, pero primero te quiero preguntar una cosa. Hablas también en este escrito del prendimiento. ¿Cómo fue? Y ese juicio en el Sanedrín, ¿cómo fue ese juicio? El prendimiento, siempre siguiendo los evangelios, porque son los únicos que nos hablan del prendimiento de Jesús, sucedió, como hemos comentado y todos sabemos, el Jueves Santo por la noche después de la llamada última cena. Sucedió como consecuencia no solamente de coger espigas en sábado, de haber curado a un paralítico en la piscina probática o de Betesda también en un sábado, que eso sucedió aproximadamente en el año 29, siempre tomando como base de su muerte, de su crucifixión, en el año 30. Y vino a suceder sobre septiembre u octubre del año 29.
el lugar no se sabe, el lugar verdaderamente no se sabe. Se sabe que fue en una fiesta indeterminada, porque los evangelios tampoco nos dicen cuál era la fiesta, si era de la dedicación, si era de los tabernáculos, no nos lo dicen. Pero desde ese momento ya iban los sacerdotes, el Sanedrín, detrás de él. Se dictaron como consecuencia de eso una orden de, para que tú me entiendas y todo el mundo entienda, de búsqueda y captura. ¿Por qué lo sabemos? Porque los propios evangelios, sobre todo el Evangelio de San Juan, nos dicen que querían prenderle para darle muerte. Las causas ya atrás he explicado las que han sido. Pero dos hechos desbordaron ya ese paso. Y Jesús los hizo a conciencia. Mira, el primero fue la resurrección de Lázaro. Te diré que antes de la resurrección de Lázaro, Jesús predicaba, si seguimos el Evangelio de San Juan, predicaba en el templo. Y claro, su doctrina era, como te he explicado, un poco contraria a los intereses económicos del templo de Jerusalén y por lo tanto de los saduceos y de la casta sacerdotal en suma. Y como intentaron prenderlo y lapidarlo, tú fíjate, sin juicio ni nada, cuando estaba en el templo, intentaron un grupo de judíos, nos dice el Evangelio de Juan, intentaron apedrearlo, lapidarlo, no pudieron hacerlo. Jesús se escapó de sus manos, nos dice, no pudieron hacerlo, se escapó de sus manos. Y se fue a una ciudad más allá del Jordán, que se llama Efraín, y allí pasó un determinado periodo que no sabemos cuánto tiempo duró. Pero después de todo eso, que ya, digamos que su orden de búsqueda y captura estaba ardiente y ardiendo, tuvo la osadía de resucitar a un muerto, a Lázaro, porque estando allí precisamente, las hermanas de Lázaro lo han llamado diciendo que estaba enfermo. A los 4 días, como todos sabemos, llegó y estaba muerto y lo resucitó. Eso fue un hecho muy importante en aquella época y en aquel lugar. Tú imagínate que en estos momentos, que no te voy a decir que tú te mueres, pero vamos a hacerlo hipotéticamente. Tú te mueres, te entierran, y a los 4 días, a los 4 días llego yo y te resucito. Como debes de entender, eso es un hecho que da lugar a una publicidad muy amplia. Pero claro, esa publicidad el pueblo la alababa porque decía, estamos en presencia verdaderamente de Dios, del Mesías verdadero. Sin embargo, eso no lo podían permitir los sanedritas. De hecho, cuando se enteraron de la resurrección de Lázaro, Caifás, en una de las reuniones, la segunda de las reuniones del Sanedrín para prender a Jesús, dijo, tenéis que daros cuenta de que más vale que muera una persona que no todo el pueblo lo sufra. Esta frase después ha sido muy comentada y es muy famosa, más vale morir una persona que no un pueblo entero. Pero, ¿qué significa morir el pueblo entero? Significa que si seguía Jesús con esos términos de no pagar los impuestos al César y todas esas cosas, eso podía trascender no solo de la religión judía, sino que podía llegar al poder político romano y quitarle las prebendas que tenía el Sanedrín. Por lo tanto, decía que es mejor que muera uno que no nos fastidiemos todos. Eso, a que el día del martes santo tuvo la osadía Jesús de llegar al templo de Jerusalén y con látigos fustigó a los mercaderes y a los cambistas, tiró sus mesas y todo eso, eso produjo un serio alboroto. Pero, atención, nadie se pregunta, ¿por qué no lo detuvieron en ese momento? Ya lo dijo, ¿no, Pedro? Cuando expulsó a todos los mercaderes del templo, tirad este templo y en 3 días lo levantaréis. Echaron las manos a la cabeza. 3 días y hemos tardado no sé cuántos años. Sí, cierto, pero la pregunta es, ¿por qué si el templo tenía sus guardias, que tenían sus guardias como es lógico, y más cercana la fiesta de la Pascua, que la Pascua empezaba el sábado? El sábado empezaba el viernes por la tarde con la caída del sol, con vísperas. No se contaba como ahora el día desde las 0 horas hasta las 24 horas, sino que desde la caída del sol empezaba ya el día siguiente. Por lo tanto, ¿cómo es posible que no lo detuvieran
después de lo que había hecho, que eso era prácticamente un ultraje a la religión judía? Mira, no lo sabemos, pero todo apunta a que hay dos alternativas. En primer lugar, que tuviera muchos seguidores allí, seguidores de Jesús que comulgaban con su doctrina y impidieran el prendimiento. Y entonces, ante un ridículo, lo mejor era dejarlos. Sanedrín pensó dejarlo otro momento oportuno. Ese momento oportuno vino 2 días después, el Jueves Santo por la noche, después de la cena. Por lo tanto, Bartolo, todas estas causas, sobre todo las dos últimas, la resurrección de Lázaro y echar a los mercaderes y a los cambistas, que era la riqueza del templo de Jerusalén, fue lo que dio lugar a que el vaso ya colmara de agua. Como no quiero que te me vayas de Rosita, te pregunto antes por Pilatos. Háblame de Poncio Pilato y también un poco de su mujer, porque de Poncio Pilato quito de a quién quiere que suelte, a este o al otro, a Barrabás o a Jesús. Yo me lavo las manos, poco más de eso sabemos, y tú que eres un historiador, pues nos puedes decir. Yo me gusta la historia, pero no soy historiador en el sentido... Bueno, pero la historia esta la has abordado, compañero. Sí, bueno, pero vale. Soy un amante de la historia. Te diré una cosa, Bartolo. Los evangelios, si tú te fijas en los 4 evangelios, en cuanto al prendimiento y juicio de Jesús, se caracterizan por una cosa. La culpa, por decirlo de alguna manera, y para que todo el mundo me entienda, la culpa de la muerte de Jesús se la echan a los judíos. Sin embargo, todos los evangelistas saben perfectamente que el que decretó la orden de crucifixión y muerte de Jesús fue el poder romano, Poncio Pilato. Nos lo presentan los evangelistas como una persona muy buena, vamos a llamarle, por poner un concepto, muy buena, como un prefecto romano bueno. De hecho, fíjate, le pregunta a Jesús, pero ¿no te estás dando cuenta? Bueno, en primer lugar, cuando llegan los sanedritas, los sacerdotes, le dicen, ¿de qué se le acusa? Es blasfemo, se pone, eso no es cosa mía, eso es cosa vuestra. El derecho romano no castiga la blasfemia, por lo tanto, idos. Y no, se pone, no, pero es que hay más. Resulta que al final le cambian la acusación de blasfemia por la sedición. Es que resulta que este hombre afirma que no hay que pagarle el tributo al César, y no obstante, Pilatos nos lo presentan así los evangelios, dice, no, la cosa no será para tanto, esto es una minucia, esto no es... También ciertamente Pilato conocía a Caifás y a los sanedritas, a los sacerdotes, y se daría cuenta, como todos lo sabemos, de que era alguna inquina personal que tenía Caifás y sus seguidores contra Jesús por causa de su fe. Pero no obstante, para intentar, porque estaban en un juicio, hizo varias cosas. En primer lugar, le azotó para intentar, estos azotes eran para intentar convencerlo de que tenía que decir la verdad, en fin. En segundo lugar, cuando vio que después de los azotes Jesús seguía con su misma tesis de que no había cometido, estaba en silencio, pero no se acusaba. Cuando se enteró de que era Galileo, según dijeron los sumos sacerdotes, aprovechando de que se aproximaba la Pascua, lo envió a Herodes Antipas. Y dice, pues sí, Galileo, que se vaya a Herodes Antipas. Herodes Antipas lo devolvió otra vez, diciendo, yo no lo encuentro nada. Y finalmente dijo, pero bueno, si no tenemos nada contra este hombre, no, eso es lo que nos dicen los evangelios, no tenemos nada contra este hombre. Pedro, y es que contra el César Jesús no, porque cuando le dieron la moneda le dijo, ¿qué cara hay aquí? La del César. Pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muy bien, eso no quiere decir ningún delito. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es que si tienes que tributar, si el César dice que tributes, tributa, y si no tienes que... aparte de darle al César lo que es del César, que son cosas terrenales, a Dios lo que es de Dios, que son cosas supraterrenales o espirituales. Pues te estaba contando de que intentó hacer un trueque y llamó nada menos que a un sedicioso, a un asesino,
como era Barrabás, que estaba detenido, nos dice San Juan, que por asesinato y también por sedición, por una revuelta. Bueno, intentó cambiarlo por Jesús. Sin embargo, los sanedritas, los sumos sacerdotes, convencían al pueblo para que siguiera con Jesús, crucifícalo, crucifícalo. Fíjate, ya después Jesús responde a las preguntas de Poncio Pilato. Dice, bueno, tú eres el rey de los judíos. Y Jesús, que podía haberse negado, afirmó y le dijo, tú lo has dicho. Claro, el rey de los judíos significa otra cosa distinta, era una sedición. El pueblo romano no podía consentir en aquella época y con sus leyes que un rey en un territorio que él dominaba se pudiera levantar, porque era una posible insurrección. Podía dar lugar a una hipotética insurrección. En consecuencia, dijo, mirad, yo me lavo las manos. Pero bueno, eso es lo que dicen los evangelios. De hecho, también te diré otra cosa, hablando de lo que tú me has preguntado de su esposa, Claudia Prócula. Cuando estaba en su silla, en su sede magistral, es decir, en la sede que ocupa él como juzgador, ocupaba él como juzgador, le dice, no atentes contra este justo porque he tenido un sueño donde me dice que no debes atentar contra esta persona porque es justo. Muy bien. Verás, según la tradición ortodoxa, algunas de las iglesias ortodoxas orientales, etíope y la copta, ¿tú sabes que esa esposa, Claudia Prócula, está declarada como santa? Pues sí, está declarada como santa. Y según dicen, después de haber muerto Jesús, se convirtió, se agregó, se unió a sus apóstoles y murió como mártir. Esto es una tradición, pero no parece que tenga fundamentos históricos. Si esto es lo que nos dicen los evangelios, la realidad, Bartolo, fue otra. Si accedemos, ten presente que los evangelios, como te he dicho antes, tienen una misión apologética, de enseñanza. La misión de los evangelios no es histórica, es de enseñar a todo el mundo. Sin embargo, hay dos historiadores, Filón de Alejandría, que era contemporáneo, y pocos años después, Flavio Josefo, donde nos dicen que, por el contrario, no era una persona agradable, ni simpática, ni eso, sino que era un dictador, un corrupto. Por cualquier cosa mataba a la gente sin juicio. De hecho, cita Filón de Alejandría, que para traer el agua, tú fíjate, el agua potable, seguir a Jerusalén, hicieron los romanos un acueducto, y claro, no lo iban a pagar con su dinero, puesto que era para beneficio de Jerusalén, lo cogieron del dinero del templo. Se armó una revuelta de 3 pares de narices. Y entonces, ¿tú sabes lo que hizo Poncio Pilatos? Poncio Pilatos lo que hizo, en vez de coger espadas a sus soldados, le dijo, no, mezclaros. Quitaron las armaduras y poneros unas vestiduras de civil y mezclaros entre todos los civiles, con garrotes, con palos. Y cuando yo dé la señal, empezáis a apalear en medio de la multitud, como ellos estaban todos los soldados mezclados con la multitud de pedazos, y hubo un montón de muertos. Hubo también otra revuelta en Samaria, hubo también otra revuelta, y ¿sabes cómo se deshizo de ella? A base de espada y sangre. Por lo tanto, incluso San Lucas en su evangelio, habla de que él había mezclado la sangre de los justos, es decir, había derramado, la sangre de los justos, nos habla así, y se refería a las malas costumbres que tenía Pilatos con relación al pueblo. Por lo tanto, en suma, la visión que tienen todos los historiadores, que no son personas de carácter apologético, sino que tratan de decir al menos una verdad más o menos objetiva, era de que Poncio Pilatos era una persona impía y cruel. Y te voy a decir más. Venga, te voy a decir más. El propio Papa emérito Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en su obra La vida de Jesús, nos dice que efectivamente Pilatos sabía cómo tenía que gobernar a una multitud y lo hacía de una manera cruenta, cruel. Pedro, por lo, te he dicho,
que te iba a hacer una pregunta rápida, ¿eh? Y tengo 2 minutos solamente. A ver, todos estos mandamientos que tú me estás diciendo, todo esto que nos estás contando, la conclusión que llegas en tus escritos, ¿cuál es? Bueno, si te refieres al proceso a Jesús, te debo decir que sí se aplicó la legislación, tanto judía, en el proceso, como la condena, que fue de muerte por blasfemia, pero no la pudieron ejecutar porque no tenían el derecho a matar, estando los romanos. Y te digo que sí, porque tanto el Deuteronomio como el Levítico establecen la pena de muerte para los blasfemos. Y al menos, si lo explico en mis trabajos, al menos hubo 3 reuniones del Sanedrín y la incoación de un proceso, porque incluso San Juan habla de que la orden venía, cuando lo prendieron en Getsemaní, la orden venía del Sanedrín y de los escribas y de los sacerdotes. Por lo tanto, desde el punto de vista de la legislación judía, se cumplió bien, vamos a decir, no voy a decir estrictamente, se cumplió bien con toda la legislación existente en aquel momento. Y Pilatos, pues también. Pilatos también hizo su juicio. Y ante preguntas como si tú eres el rey de los judíos, respondes que sí. Si respondes que sí, la confesión en aquella época era la reina probación, la reina de todas las pruebas. Y todavía existe en el derecho civil actualmente. Que no tengo tiempo para más, que no tengo tiempo para más. En breve, la respuesta de la muerte fue legal. Otra cosa es que fuera justa. A eso yo ya no me digo. Y yo te voy a preguntar, pero es una respuesta sin coletilla. ¿En qué estás metido ahora? ¿En qué estás escribiendo ahora? Bueno, permíteme que haga un... Yo no te responda, porque efectivamente también estoy... Pero tengo una prueba, estoy trabajando ahora en una cosa de bastante actualidad, sí. Bueno, pues Pedro, ¿sabes por qué te lo permito? ¿Me oyes? ¿Por qué? Porque somos amigos. Ah, claro, y además desde la infancia. Claro, y como decía el Señor, y como digo yo, queda con Dios, queden con Dios ustedes también, señoras y señores. Y son interesantes los artículos que escribe, a mí me encanta y disfruto leyéndolos. Pedro López, muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Venga, y a todos ustedes, señoras y señores, queden con Dios.